niño de apenas 7 años camina solo por un sendero rural, con su mochilita en la espalda. A lo lejos, su madre lo observa, asegurándose de que suba al transporte que lo lleva a la escuela cada tarde. Pero ese vehículo guarda un secreto. Los pasajeros nunca hablan, nunca se mueven, nunca lo miran. Años después, descubrirá la verdad. El autobús donde creyó viajar había dejado de existir mucho antes de que él naciera. Y lo más perturbador, durante todo ese tiempo, él nunca entendió con quién compartía realmente el asiento. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Abramos el periódico de hoy y descubramos qué titulares escribe La Sangre. He tenido el privilegio de viajar a la República Dominicana en más de una ocasión. Es un país hermoso, lleno de vida, con gente amable y paisajes que uno nunca olvida. Pero entre tantas cosas que me atraen, hay algo que siempre me ha causado inquietud: sus creencias. Una mezcla extraña que va desde el cristianismo más profundo hasta las supersticiones más oscuras. En uno de esos viajes conocí a un hombre de 43 años, reservado, de pocas palabras, pero que llevaba en su mirada un peso difícil de ocultar. Cuando por fin habló, me compartió un testimonio perturbador, un recuerdo de su niñez, de cuando apenas tenía 7 años, y que hasta el día de hoy sigue persiguiéndolo. Su voz temblaba apenas, como si cada palabra le costara arrancarla de lo más profundo de su memoria. Lo que me contó esa tarde no era un simple recuerdo, sino una herida abierta que seguía sangrando. De niño, vivía con sus padres en una finca lejana, al norte del país. Era un lugar solitario, rodeado de potreros y caminos de tierra. Cada tarde, con apenas 7 años, debía caminar hasta la carretera para ir a la escuela del pueblo cercano. Su madre lo observaba desde la distancia, atenta hasta asegurarse de que él subiera al transporte. Solo entonces regresaba tranquila a sus quehaceres. Durante años, la rutina fue la misma. El niño, con su mochilita en la espalda, atravesaba el sendero de tierra y esperaba junto al camino. Allí lo recogía un autobús amarillo, de esos viejos escolares que ya no llevaban estudiantes, sino trabajadores de alguna empresa cercana. Siempre eran las mismas personas, siempre en los mismos asientos. Él subía, decía buenas tardes y se sentaba, pero nadie respondía, nadie giraba la cabeza, nadie lo miraba. Solo permanecían ahí, rígidos, inmóviles, como si fuesen estatuas respirando. El niño nunca entendió ese silencio. Creció con él, y lo que en un inicio parecía una costumbre, con los años se volvió un recuerdo que pesaba como una sombra. Hasta que un día, en la escuela, ocurrió algo distinto. La maestra lo llamó y le preguntó con curiosidad: ¿quién es ese hombre que siempre te trae en la carreta? El niño la miró confundido. Maestra, yo no vengo en carreta, yo vengo en el autobús. La mujer quedó en silencio, sorprendida, casi horrorizada. Para ella, cada tarde lo veía llegar montado en una carreta, acompañado de alguien, nunca en un autobús. Ese mismo día, al volver a casa, el niño corrió a contarle a su madre lo que había pasado. Mamá, hoy me ocurrió algo extraño. La maestra me dijo que yo siempre llego en carreta, pero tú sabes que no es así. Tú me ves subir al autobús todos los días.
Su madre lo escuchó con atención y palideció. «Hijo, ¿de qué autobús me hablas? Tú nunca te has ido en ningún autobús. Todos los días te lleva tu padrino. Él pasa a esa hora con la carreta rumbo a la finca y como va en la misma dirección, aprovecha y te deja en la escuela. Siempre andan solos, solo ustedes dos». El niño se quedó helado, porque en su mente seguía viendo el autobús amarillo, los asientos ocupados, las figuras inmóviles. Y sin embargo, para todos los demás, él nunca había viajado allí. Los padres, inquietos por la insistencia de su hijo, comenzaron a buscar respuestas. No era normal verlo tan firme, tan seguro de sus palabras. Aquella certeza no podía ser un simple juego infantil. Decidieron entonces hurgar en lo que pocos se atrevían, los viejos periódicos de la región. Entre páginas amarillentas y tinta gastada, apareció la noticia que les heló la sangre. El titular era claro: brutal, tragedia en la montaña. Autobús cae por un risco. Decenas de muertos. El artículo relataba cómo, unos años atrás, un autobús amarillo, de esos escolares antiguos usados para transportar trabajadores, había perdido el control en la carretera rural. El chofer, según la investigación, se había quedado dormido al volante. El vehículo se precipitó por un risco profundo, arrastrando consigo a todos los pasajeros. No hubo sobrevivientes. Ninguno. Los detalles eran espeluznantes. La nota describía los cuerpos aplastados bajo el peso del autobús, la dificultad de los rescatistas para recuperarlos y el silencio sepulcral que reinaba en el lugar del accidente. Decenas de familias enlutadas, un pueblo entero conmocionado. El padre del niño releyó cada línea varias veces, sin poder creer lo que tenía frente a sus ojos. Su madre, temblando, apenas podía articular palabra, porque entendieron que el lugar del accidente era el mismo camino donde cada tarde su hijo aseguraba esperar la guagua. El detalle que más los perturbó fue la coincidencia. El autobús del accidente había sido descrito en la nota: amarillo, viejo, de esos escolares reciclados para transportar obreros, exactamente como lo describía su hijo. Los padres cerraron el periódico con las manos heladas. No había duda. Su niño no estaba inventando. Cada tarde, al salir hacia la escuela, lo esperaba un autobús que había dejado de existir hacía años. Un autobús que se había hundido en el abismo, llevándose consigo las vidas de todos sus pasajeros. Años atrás, mucho antes de que aquel niño caminara con su mochilita rumbo a la escuela, la tragedia ya estaba escrita en las páginas amarillentas de la historia del pueblo. La empresa que operaba en la zona había comprado un autobús viejo, uno de esos escolares amarillos retirados del servicio. La carrocería oxidada, los frenos gastados, el motor tosiendo humo negro. Aquel vehículo no estaba hecho para seguir rodando, pero la compañía, en su afán de ahorrar dinero, lo adaptó para transportar a los trabajadores hacia los cañaverales y las fábricas. Cada madrugada, el autobús recogía a decenas de hombres y mujeres. Los asientos crujían bajo su peso, las ventanas apenas se sostenían y el olor a aceite quemado llenaba el aire. Pero nadie decía nada. Era la única forma de llegar al trabajo. El chofer era un hombre de mediana edad, acostumbrado a largas jornadas sin descanso. Aquella mañana, sus ojos se cerraban por el cansancio. La cabeza le pesaba como plomo. Los pasajeros lo notaban, pero el silencio reinaba. El deber de trabajar era más fuerte que el miedo. El camino hacia el norte estaba cubierto de neblina. A la derecha, la carretera bordeaba un risco profundo, un abismo que se perdía entre piedras y matorrales.
El motor rugía mientras el vehículo avanzaba entre curvas cerradas. Un parpadeo demasiado largo, un instante en que el chofer cedió al sueño. La dirección tembló en sus manos. El autobús se salió del carril. Los frenos chirriaron, pero era tarde. El vehículo se inclinó, crujió con un estruendo metálico y cayó por el precipicio. El estrépito se escuchó en todo el valle, vidrios estallando, hierros retorciéndose, gritos apagados en la profundidad del abismo. Después, un silencio absoluto. Cuando los rescatistas llegaron, el espectáculo era dantesco. El autobús estaba destrozado en el fondo del risco, partido como una lata aplastada. Nadie respiraba, ni un solo sobreviviente. El pueblo quedó marcado. Se hicieron misas, funerales colectivos, y durante semanas los periódicos publicaron imágenes del accidente. Pero con el tiempo, como toda tragedia, la noticia se fue apagando, hasta quedar sepultada en la memoria de unos pocos. Años después de aquel accidente, mientras el recuerdo del risco se iba desvaneciendo en la memoria del pueblo, el niño vivía su propia rutina. Cada tarde, con apenas 7 años, subía al autobús amarillo que lo esperaba en el camino. Lo primero que escuchaba era el crujir de la puerta metálica, chirriando como si protestara por abrirse. Y luego, esa música. Una canción vieja que sonaba en la radio del chofer. Las notas eran distorsionadas, la estática se mezclaba con la melodía, como si viniera de otro tiempo. Siempre la misma, repitiéndose día tras día, como un eco congelado en el tiempo. Dentro, el aire estaba cargado de un olor a gasolina rancia y metal oxidado. El niño caminaba entre los pasillos estrechos, mirando a los pasajeros que ocupaban cada asiento. Hombres con sombreros, mujeres con vestidos gastados, rostros inexpresivos. Nadie giraba la cabeza, nadie parpadeaba. Eran figuras quietas, atrapadas en un silencio antinatural. El niño hacía lo que haría cualquiera. Saludaba con timidez. Buenas tardes. El sonido de su voz parecía perderse en un vacío. Nadie respondía. Nadie movía un solo músculo. Solo el murmullo monótono del motor, el rechinar de la carrocería en cada curva y aquella canción antigua repitiéndose una y otra vez, como si el tiempo no avanzara. Él se sentaba siempre en el mismo lugar, sintiendo la mirada invisible de aquellos pasajeros que parecían no tener alma, y en medio de ese viaje se preguntaba por qué, aunque estaba rodeado de tanta gente, la sensación era siempre la misma: viajar completamente solo. Aquel niño creció. Hoy es un hombre adulto con 43 años y fue él quien compartió este testimonio con nosotros. Su voz cargaba un peso extraño, como si todavía llevara consigo los ecos de esos viajes que marcaron su infancia. A ciencia cierta, nadie puede asegurar qué fue lo que realmente vivió. Tal vez su mente infantil transformó recuerdos confusos, o tal vez, durante años, viajó acompañado de sombras que nunca debieron estar ahí. Lo único cierto es que, mientras nos relataba su historia, su mirada no era la de alguien inventando, era la mirada de alguien que todavía se pregunta con quién compartía realmente el asiento de aquel viaje interminable. That's the Alamo. Oh, that Alamo rag, that Alamo drag.
say if